de platos manavitas y ahora un pan. Oiga, pero el pan, el tema es que justamente hacía un comentario que el día de ayer fui a comprar pan, ¿no? Y el pan, resulta que me daban 7 panes Por $1. por $1. Y cuando le digo yo al señor que vende el pan, le digo, deme 5 de dulces y 2 de sal. Me dice, no, ahora son 5 nomás. Ya ves que Elija de dulce o de sal. tuve que elegir de dulce. Entonces ya O yo me... comprar 3 lampreados. Exacto. La verdad que todo está por, como dicen en mi pueblo, por las nubes. Así es. Socióloga, pero justamente esto se ve reflejado ya en las encuestas de aprobación de gestión del presidente Lasso, quien está pues a pocos días, por decirlo así ya, de cumplir un año en el poder. Coméntenos un poco cómo se han dado estas encuestas y qué es lo que se ha visto en este proceso ya de un año. Sí, empiezo mencionando que es una encuesta que cerramos el 25 de abril en las ciudades de Quito y Guayaquil, 617 entrevistas, esto nos da un margen de error de más o menos 4, y es una encuesta que le pertenece a perfiles de opinión respecto al presidente Guillermo Lasso. Medimos la calificación a la gestión, los resultados en Quito y Guayaquil fueron que el 2% la califica de muy buena, 29% de buena, 48% de mala, 18% muy mala, y hay un 2% que no responde a esta pregunta. Miremos qué es lo que pasa en términos de evolución. Respecto al mes pasado, hay un descenso, estaba en el 34, ahora en el 31 de aprobación, y respecto al ciclo completo, al del año, arrancó el presidente Guillermo Lasso con el 74%, es decir, que ha tenido una pérdida en un año de más de 40 puntos. Por ciudad, la novedad ahora es que hubo un descenso en la ciudad de Quito, donde tenía el mes pasado el 41% de aprobación a la gestión y ahora el 34%. Esto en cuanto a la gestión. En cuanto a la credibilidad, le cree al presidente Guillermo Lasso un 21%, no le cree el 74% y hay un 5% que no responde. Para hacer la misma lectura, en este momento tienen la misma credibilidad prácticamente en las dos ciudades, Quito y Guayaquil. Respecto al mes pasado, hay un descenso del 25 al 21%. Respecto al ciclo completo del año, arrancó con el 68% y ahora mismo 21% de credibilidad, igual una pérdida de 40 puntos. Y comparativamente hablando, el descenso se ha dado sobre todo en la ciudad de Quito, donde tenía el 32% de credibilidad y ahora tiene 22%. Estos son los dos indicadores más importantes, la evaluación de la gestión y la credibilidad del mandatario. ¿Qué se debe esto? ¿Será por los diversos problemas que está viviendo nuestro país? Bueno, hay algunas cosas que inciden. Si es que revisamos cómo está el estado de ánimo de la población, por ejemplo, solamente el 8% ahora mismo cree que el país va por el camino correcto. Pensemos que cuando arrancó la gestión al presidente Lasso era el 54% el que tenía esta percepción y que ahora mismo, para hacer una comparación, estamos en los niveles, en este indicador, en los niveles en los que estábamos cuando cerró el gobierno el expresidente Lenín Moreno. Entonces, hay pesimismo, hay complicación en la población para mirar que tenemos un futuro, un horizonte en el país. Las necesidades se han agravado, las económicas, pero ha saltado además uno que en este momento tiene una muy alta intensidad de mención. Me refiero a la delincuencia, que está ocupando ya el primer lugar con el 39%. Y además, en torno a estos que la población considera los principales problemas, hay mucho pesimismo. En los próximos meses, que es la pregunta que nosotros hacemos siempre de qué piensa que va a pasar en torno a estos temas, lo que vemos es que, por ejemplo, en términos de situación económica, 51% de la población cree que la situación económica va a empeorar en el país. Si pensamos en el desempleo, que es esta preocupación que ocupa el segundo lugar, 61% cree que va a aumentar el desempleo. Y si pensamos en el tema de delincuencia, 81% cree que la delincuencia va a aumentar en los próximos meses. Y esta percepción ha ido creciendo dramáticamente, porque cuando arrancó el presidente Lasso la gestión, era el 38% que era pesimista en relación a la delincuencia. Ahora es el 81%. Entonces,
esta visión de que no hay un horizonte a largo plazo, pesimismo y preocupación en torno a los temas económicos de desempleo, en temas de seguridad, y adicionalmente me parece que también la puja política ha agravado la situación para transmitir un momento de inestabilidad en el país. La puja política me refiero a la tensión constante que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también entre el Ejecutivo y otros actores de oposición. El presidente durante este tiempo ha tenido cruce, confrontación con varios actores, y esto lo que transmite es sobre todo inestabilidad política al país durante este periodo de un año. Entonces, en ese sentido, el propio presidente dice: mi principal obra es el plan de vacunación. Por lo que vemos, esto no ha sido suficiente, y sobre todo ha concentrado demasiado en comunicar, transmitir solamente esto como una acción exitosa. El plan de vacunación alcanzó hasta los 2 primeros meses de la gestión del gobierno. Ahora mismo, tanto tiempo después, se han agudizado temas económicos, se han agudizado temas de seguridad, y me parece que además está jugando en su contra que elementos que antes ya estaban resueltos en el país, ahora hemos retrocedido muchos años atrás para hablar, por ejemplo, de qué es lo que pasa para acceder a una licencia, qué es lo que pasa para acceder a una cédula, de la entrega de placas, en fin, temas que ya estaban resueltos se han visto agravados. Y las condiciones, entonces, en este sentido, son de un país que ha empeorado sus condiciones y de un presidente que no está atendiendo debidamente estos temas, y que además se ve afectado en un indicador que es fundamental para un mandatario, me refiero al de la credibilidad. Ahora mismo, solamente la quinta parte de las ciudades de Quito y Guayaquil cree en él. Más preguntas. En términos generales, cuando el gobierno inicia su gestión, las encuestas nos decían que el pueblo, los ciudadanos querían salud, empleo y seguridad, ¿no? En esas 3 dimensiones. ¿Podríamos de pronto decir ahora que quieren seguridad, empleo y salud? ¿Podríamos decir que cambió? Bueno, si nos adaptamos a los principales problemas, está ocupando ahora, como decía yo, el primer lugar la delincuencia, que es una presión grande, y es la primera vez en mucho tiempo que se ubica con tal porcentaje, 39%. Luego sí, los temas económicos, la del desempleo, y si sumamos además a la mención de crisis económica, que es del 14%, y del 7% de pobreza, los temas económicos están ocupando una muy buena porción, digamos, de la preocupación. El tercer tema es corrupción. Corrupción en el sentido de cómo el gobierno atiende, resuelve, investiga estos temas. Esta es otra tarea que está pendiente y que además hay que pensar que se ha puesto mucho más latente en este último periodo, considerando las denuncias que hubo en torno a las captadoras de dinero, y que ha terminado de rebote afectando la confianza en la policía, afectando la confianza en Fuerzas Armadas. Por eso es que este tema también ha crecido en mención en los últimos meses. En el tema de las Fuerzas Armadas, socióloga, bueno, tampoco anda bien la credibilidad de las Fuerzas Armadas, tanto la policía como las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no está creyendo el pueblo en sus Fuerzas Armadas? Bueno, arranquemos con la policía. Cuando arrancó el mandato del presidente Guillermo Lasso, la confianza en la policía era del 32%. En este mes es del 22%, una caída de 10 puntos en un periodo de menos de un año. Y a quienes no confían en la Policía Nacional, nosotros sí le preguntamos por qué no creen en esta institución. 55% de quienes no creen en la policía dicen que es porque hay corrupción. Un 10% menciona que no cumple su labor eficientemente. Un 9% menciona que forman parte de las bandas delincuenciales. Luego vienen otras menciones como en el porcentaje, pero en síntesis lo que están mirando de la policía es desatención, pero fundamentalmente corrupción. Porque si sumamos entre quienes mencionan, en términos generales, hay mucha corrupción, más aquellos que dicen que están siendo parte de bandas delincuenciales, esto afecta directamente a la labor que debiera cumplir la policía en términos de protección, en términos de seguridad. ¿Qué pasa con Fuerzas Armadas? Arrancó la gestión del presidente Guillermo Lasso, o este periodo de gobierno, para decir así, las Fuerzas Armadas tenían el 46% de confianza. Ahora mismo tiene el 25%, tomando en cuenta que hubo un descenso del mes pasado, que tenía el 34%, a 10 puntos en el lapso de un mes. ¿Qué tiene que ver
acá no tenemos la pregunta, pero ciertamente tiene que ver con esta preocupación de vinculación con captadoras. Recordemos que en los meses pasados lo que sucedió también fue la visita de don Nasa, quien encabezaba la captadora de dinero al Ministerio de Defensa. Inmediatamente sucedió su muerte. Es decir, son dos instituciones, sobre todo Fuerzas Armadas, que ha sido históricamente la segunda institución en términos de confianza después de la Iglesia, que se ha visto afectada por este entorno y este marco de inseguridad, este marco también de corrupción. Yo creo que el presidente, justamente el gobierno, acusa recibo de esta situación, y ayer a la noche cambia el mando de la cúpula tanto de la Policía Nacional como de Fuerzas Armadas, que tienen como reto ahora mismo recuperar esta confianza, sanear esta situación de sospechas de corrupción, tomando en cuenta que están al frente, que con estado de excepción se les ha puesto al frente, además de en provincias con situación de alta incidencia de delincuencia. Es complicado gestionar. Eres parte de las instituciones para atender, proteger, solventar la preocupación por la delincuencia, que tiene una alta incidencia en la preocupación de la población, y este es choque. ¿Cómo haces para que te atiendan instituciones en las que no estás confiando? Es un triángulo complicado si es que no confías en el presidente, no confías en Fuerzas Armadas, no confías en la policía, y tienes esta preocupación latente y este miedo latente por la inseguridad. Correcto, estamos dialogando con la socióloga Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Socióloga, me gustaría hacerle una pregunta un poco curiosa. ¿Qué pasaría si se aprueba el tema de la revocatoria de mandato, que le entreguen los formularios a estas organizaciones que están solicitando al CNE? El presidente de la República tal vez no tendría un grado de apoyo que se pueda sostener dentro de su mandato por 4 años. Bueno, lo que podemos en este momento es leer las condiciones políticas de los indicadores, por un lado, leer también las condiciones políticas en términos de alianzas y apoyos, para mirar cuáles son las posibles vulnerabilidades. Y lo que hemos visto es que sí es un desgaste extremadamente crítico el que ha tenido durante este año en términos de estado de ánimo, en términos de aprobación a la gestión, en términos de credibilidad. En ese sentido, no es un buen capital para el presidente de la República para hacerle frente ahora mismo a una consulta o una revocatoria de mandato. En segundo lugar, hay que reconocer además que ha sido un periodo de tiempo en el que, habiendo entrado ya con una fragilidad, al menos en el legislativo, esto se ha agravado porque las alianzas que construyó resultaron absolutamente adversas. Me refiero a las alianzas con Pachacuti y con Izquierda Democrática. Adversas no solamente para el gobierno, que no ha logrado sostener, sino incluso adversas para estas propias fuerzas políticas que ahora mismo tienen problemas internos, tienen rupturas, tienen deserciones, en fin. Esta soledad en el legislativo además se ve reflejada en su soledad en el campo más amplio. Pensemos que con quienes antes podía tener cierta articulación, se ha distanciado, se ha peleado, se ha abierto frentes incluso en la banca para hablar de este discurso que hizo en contra de Fidel Egas. Entonces ahora mismo es difícil pensar qué organizaciones políticas, qué movimientos sociales podrían acompañarlo al presidente de la República en su operación política. El tercer elemento que entra en cuestión es que normalmente, ya sea una consulta, ya sea una revocatoria, ponen en el centro justamente la evaluación de la gestión, de qué es lo que ha avanzado, cuáles son los logros que tú puedes colocar durante este año. Me parece difícil que el presidente de la República, a finales de mayo, que es cuando cumple un año, pueda colocar hitos, pueda colocar éxitos y sobre todo convencer con ellos. Y en ese sentido creo que el reto mayor que tiene el presidente de la República es, por supuesto, hacer política sin descalificar permanentemente al opositor, pero sobre todo tiene el reto de la gestión de aquellas cosas mínimas que en el país ya estaban antes funcionando o ya estaban resueltas, y de aquellas que ahora ya se presentan como problemas graves, como la situación de los hospitales, por ejemplo, como la situación de las escuelas ahora que han retornado
a clases, la inversión social en general. No sirve de nada que el presidente permanentemente nos diga que estamos pasando por un muy buen momento económico, está hablando de las cifras de corrección, de déficit, además como una meta más optimista, pero si los recursos no se invierten y si no se ve esto reflejado en las condiciones de política pública, de escuelas, de hospitales, de servicios, es difícil entonces que haga sentido hablar de una buena situación económica y es difícil entonces que tenga este apoyo para hacerle frente a una consulta o una revocatoria por estos tres elementos que he mencionado. Socióloga, finalmente, ese cliché que tiene el gobierno, yo vengo escuchándolo desde la época de Moreno, de decir cuando hay un problema en alguna institución o hay un problema de delincuencia en el país, el presidente de la República dice, pues bueno, yo no puedo hacer más, la culpa es de Correa, siguen viendo por el retrovisor hasta qué punto tiene credibilidad ese tipo de mensajes, porque esa es una estrategia del gobierno, y no desde este gobierno, sino del gobierno anterior. ¿Hasta qué punto la gente puede creer eso? Porque igual, cuando él fue candidato, él presentó un plan de gobierno que iba a solucionar los problemas, pero resulta que cuando está ya montado en el caballo, él dice que la culpa no es de él. En términos generales, para hablar de cuál es la credibilidad del presidente, creo que hay que apegarnos a las cifras. Solamente la quinta parte en Quito y Guayaquil cree en el presidente. Eso significa que cada vez que el presidente menciona, tiene un discurso, hace un anuncio o hace una lectura, tiene que considerar que ahora mismo solo la quinta parte le está creyendo en las cosas que él está diciendo. Ahora, es posible, y normalmente pasa, que cuando este discurso se repite, sí puedes llegar a afectar a quien estás responsabilizando de esto. Puede ser que eventualmente surja una sospecha en torno a esto. Pero esto no te exime, como presidente de la República, resolver ese problema. Entonces puede ser que incluso la gente crea que sí, que esto es un problema que heredaste o que es un problema que tiene un antecedente en gestiones anteriores. Pero eso no significa que no quiera o no demande que tú lo resuelvas. Y con el agravante además de que habíamos dicho o había dicho el gobierno y varios analistas durante los primeros días, ha pasado solo 100 días, han pasado solo 3 meses, estamos saliendo de Bueno, ha pasado ya un año. Ha pasado ya un año y en ese sentido es difícil que no tengas responsabilidad sobre asuntos que son de tu gestión. Insisto, hay cosas en lo grande que se han agudizado. Y hay cosas en lo que, no voy a decir en lo pequeño, pero voy a decir en cosas cotidianas que funcionaban, que se han deteriorado de un modo importante en este año. Cito las cédulas, cito las licencias. ¿Cómo responsabilizas de eso a gobiernos anteriores cuando en los gobiernos anteriores esto funcionaba? Por haber aceptado este diálogo, mi estimada Paulina. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Gracias a ustedes. Ojalá que tengamos Buen día. noticias Gracias positivas. a ustedes.